buenas noches y bienvenidos al día de... Sepan ustedes que no son leyendas urbanas, que es muy real y es de una brutalidad que estremece verdaderamente el drama de las mujeres venezolanas que llegan al Perú con el engaño del trabajo seguro y bien remunerado y que en realidad llegan para ser convertidas en esclavas sexuales, para ser comercializadas en redes sociales y para ser vendidas al mejor postor. El testimonio que hemos recogido esta noche es tan crudo como esa frase que le escupió esta mujer que recibió a la víctima en Tumbes, una víctima que fue referida por una vecina allá en el centro de Venezuela, donde ella vivía. ¿Qué es lo que le dijo? Yo a ti te compré, tú vas a trabajar de puta y no llores porque va a ser peor, así de crudo. Así de crudo. Entonces, la organización que compró a esta mujer le dio un teléfono a través de la cual la monitoreaba y le ponía clientes. Y le dijeron que si ella quería su libertad, le costaría pagar 15.000 soles a la organización. Esta mujer empezó a pagar 300 soles semanales y se dio cuenta que iba a ser imposible que llegara a cubrir esa cantidad. Y es entonces cuando inicia esta angustiante y frenética carrera por huir con vida. Luego de 2 meses de haberse desaparecido de Venezuela sin dejar rastro, llama por primera vez a su madre y llama desesperada pidiéndole que por favor contacte a la policía en Venezuela, que contacte a Interpol, pero que todos los mensajes, que además eran en clave, los borrara porque su vida dependía de ello. Y su madre sabía que no podía hacerlo porque era la única prueba que tenía de lo que estaba ocurriendo con su hija, de su paradero, y que tenía que actuar diligentemente y con rapidez. Y como no tenían parientes en Lima, esta familia contacta a Día D, y lo que nosotros hicimos fue, a su vez, contactar a una ONG que trabaja a favor de la comunidad venezolana vulnerable. Contactamos también al Ministerio de la Mujer, y entonces lo que hemos podido hacer para graficar esta historia dramática es seguir paso a paso todo el recorrido hasta el desenlace final, que es absolutamente inesperado. Las coordinaciones de la familia con la policía, incluso los últimos mensajes previos a lo que les digo, es un desenlace inesperado. Es para poner la piel de gallina. Vamos con el reportaje. Supe que mi hermana está desaparecida después de una llamada que ella hizo a mi mamá, después de 2 meses que ella se fue. Esta es una mafia muy grande. A mí me engañaron y me vendieron. A mí me compraron aquí. Mamá, no te puedo dar más información. Por eso te dije, Andy, por la denuncia en Interpol. Una mujer reportada como desaparecida en Venezuela hace 2 meses se esconde en algún punto de Perú, frontera con Ecuador, para pedir un teléfono prestado y suplicarle ayuda a su madre tras ser captada por una red de explotación sexual que le ofreció el trabajo perfecto fuera de su país a través de su amiga de toda la vida, al igual que varias mujeres cautivas con ella. Y ella le dijo, bueno, tú vas a trabajar en la calle, tú vas a trabajar en la calle. Y le dijeron que ella no tenía por qué llorar, que ella ya estaba comprada y que ella tenía que acceder a lo que ellos dijeran. ¿Logrará librarse de sus verdugos antes que sea demasiado tarde? Mafia y trata de migrantes en la frontera. Desde el norte del país, una mujer cuelga coreografías, se retrata en una cama y hasta posa con otra amiga. Ambas parecen felices colgando videos en TikTok, pero en realidad es la mortal prueba de venta que sus captores les exigen para marketearse ante sus clientes. Ambas están bajo el poder de una red de trata de migrantes, mientras que el pariente de una de ellas nos escribe desesperados desde Venezuela, resultándole complicado establecer videoconferencia con nosotros en un país con graves fallas eléctricas. Así que nos envía más de 13 videos contando la historia de una de ellas. Ella ha sido rebelde desde pequeñita. Ella se la pasaba todo el día hablando por celular, pero ella no nos decía nada a nosotros. Y sí, ella tenía redes sociales, ella tenía WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales ella tenía. Jamás habrían imaginado que en ese teléfono su hermana recibía la más peligrosa propuesta a través de alguien muy cercano. La última vez que vi a mi hermana fue en Navidad.
En Navidad de 2023, ella estuvo aquí con nosotros en casa de mi madre. Los planes de ella eran a Colombia y que la comadre cuando llegara acá se la iba a llevar a trabajar. De ahí no sabemos más nada y nos bloqueó a todos por WhatsApp, por Facebook. Alguien había estado manejando el teléfono personal de la víctima para bloquear cualquier comunicación que tuviera con sus contactos, quienes recibieron la llamada de la joven de otro número de teléfono que presumen era de la organización que buscaba calmarlos. Y aquí, en este audio, conversa con su madre. Pero no aguanto porque a mí me tienen amenazada. A mí y a la compañera mía. ¿Pero por qué te tienen amenazada? ¿Qué hago para ayudarte? No estén llamando para Lima para que me llamen a mí. No, mamá, esto es una mafia muy grande. Santo. En 5 minutos de llamada, la madre de la víctima busca respuestas en saber cómo operaba esta red que explotaba sexualmente a la joven y la inusual oferta con la que había sido traída al Perú. A mí me dijeron que yo venía a trabajar en restaurante, que yo iba a estar bien. ¿Quién te dijo eso? Una persona que no les puedo decir porque y no hagan mucha atmósfera porque después se va a enterar la persona que está por allá. ¿Por dónde? Mamá, no te puedo dar más información. No me puedes escribir nada así porque este teléfono está apoyado. Todo lo que yo haga, todo lo que yo escriba, todo lo que yo diga, ellos están viendo. No sabían qué hacer o a quién dirigirse para pedir auxilio, en este caso que se convertía en una bomba de tiempo con el pasar de los días por el cobro de cupo al que era sometida la víctima, quien le pedía a sus parientes solicitar ayuda a la policía venezolana porque estaba junto a otra compatriota en la misma condición de ella, quien figuraba en las redes como si estuviera vacacionando en el país. Vete a PTJ y di que necesitas saber de tu hija que tiene 2 meses desaparecida y tú no tienes comunicación conmigo ni nada. Sabes que está aquí en Perú, en Tumbes, frontera con Ecuador. Cuando me escribas, escríbeme normal. Hija, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? No me vayas a escribir más nada. ¿Y tu amiga? Ella está aquí en el hospital conmigo. ¿Y quién es esa amiga? Ella también vino como vine yo. Engañada. Sí. Con el pasar de los días, el desespero por ser rescatada llevaba a la víctima a enviar mensajes con las siglas de los grupos de seguridad de su país, solicitando al mismo tiempo que los eliminaran apenas leyeran, por seguridad. Así que otro pariente la llama para conocer más de lo que estaba ocurriendo. Mi hermana me dice, yo estaba acostada y ella me escribe, Mana, yo tengo una prima que va a abrir un bar en Perú. Y ella está necesitando muchachas. Y yo le dije que sí, que estaba bien. Entonces ella me dijo que ellos me iban a enviar los pasajes para que yo me fuera. Y yo le dije que estaba bien. Y que allá la recibió una prima de la muchacha que está acá. Cuando ella llega allá, le dice a la muchacha, bueno, ¿qué es lo que yo voy a trabajar? Porque yo quiero empezar de una vez. Y ella le dijo, bueno, tú vas a trabajar en la calle. A ti yo te compré, tú vas a trabajar en la calle. Y mi hermana dice que ella empezó a llorar y le dijeron que ella no tenía por qué llorar, que ella ya estaba comprada y que ella tenía que acceder a lo que ellos dijeran. Habían 2 mujeres en ese peligroso círculo que la había captado, ofreciendo el pago de todo su viaje hacia esa trampa mortal. Una de las féminas estaba muy cerca de ella en su país de origen y otra que la recibe en Perú. Si bien tenía un teléfono, era el objeto que le había entregado la organización criminal para verificar que atendiera la decena de clientes que le pautaban por día. Y ella me dice que ellos la dejan que tenga acceso a celular, que ella se comunique con su familia, que ella llame, como si ella no estuviera pasando por lo que ella está pasando. Pero ella dice que como ella ya no aguanta más, porque está trabajando en la calle, ella está pidiendo la ayuda. Los lugares donde solían dormir parecían casas de familia, donde eran vigiladas todo el tiempo. Ella me dijo que estaba en una pieza y que esa pieza tenía cámara y que el teléfono que ellos le dieron es para ellos comunicarse con ella. Y ella me dijo que cuando ellos quieren ir para allá la llaman. Vamos subiendo, abre la puerta y ella abre la puerta, conversa con ellos y eso.
y solamente está ella y la amiga, más nadie. Pero la comunicación con su hermana se rompe hace una semana y las lleva a reportar un grave delito sin saber si aún estaba viva. Una vez sí le quitaron el celular y ella nos llamó de otro celular. Ella dijo que se metió dentro de un centro comercial, adentro de un baño, y quitó una llamada para avisarnos que ella le quitaron el celular, que no la llamáramos, que ella se iba a comunicar. Y estas son horas que ella no se ha vuelto a comunicar. A 15,000 soles había llegado el monto que la organización le exigía a la víctima para dejarla en libertad. De lo contrario, otro iba a ser su destino, lo cual causaba temor en sus parientes, quienes no sabían cómo reportarlo al no vivir ni tener familiares en Perú. Una duda que responden las ONG que velan por los derechos de las migrantes. Por ser un caso que está afuera, que está en el extranjero, se debe hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ok? Para que a través de su Cancillería, pueda poner digamos, a trabajar o a llevar el caso a la embajada que corresponde aquí, ¿no? En el caso de Venezuela, a la embajada de Venezuela, a la embajada que está en la Avenida Arequipa. Ellos son los que deben de tomar el caso si no hay una persona familiar responsable. Otra vía para reportar un caso como este de manera rápida y anónima es a través del chat 100 que ofrece el Ministerio de la Mujer. Es un servicio que se brinda a través de la línea web en la cual cualquier persona, ya sea nacional o en el extranjero, pueden comunicarse con profesionales especialistas en la atención de casos de violencia. Fue así como un equipo recibió el caso. La forma en que trabajaron un operativo para rescatarla no lo detallaron por seguridad, pero el miércoles en la noche ya los parientes de la joven recibían la llamada que tanto esperaban y le reportaban a una amiga que temían por el desenlace. Ya esta gente está procediendo, ya esta gente está en Tumbes, ya la van a ubicar. Tengo mucho miedo, me acaban de llamar. Necesito que me ayuden a orar, yo estoy aquí orando. Es apenas el comienzo de un largo camino de la libertad. La víctima será puesta bajo protección mientras se investiga el caso y se decide cuál será el país más seguro para ella. Cuando se determine que ha sido víctima de trata, que toda la investigación vaya avanzando, la misma Fiscalía y el Estado son los que se van a poner en contacto con la embajada de su país, ¿ok? Y a través de ellos se va a iniciar el proceso de repatriación. Este proceso es relativamente rápido. 3,000 mujeres fueron víctimas de explotación sexual durante el año pasado en el país, 700 de ellas menores de edad. Durante los recientes operativos, la policía ha rescatado a 14 de ellas en un negocio tan peligroso como difícil de salir. Quienes están detrás de esto aún no son capturados, por lo que cada minuto que transcurre es un peligro para quien osa pensar que existe el llamado sueño fuera del país con una larga fortuna por un trabajo fácil. La trata de personas es un delito muy extendido aquí en nuestro país y directamente vinculado no solamente a organizaciones criminales como las que se ha denunciado esta noche, sino también a actividades ilegales, económicas ilegales, como la tala ilegal y la minería ilegal. Pongamos el ejemplo de Madre de Dios, donde se estima, y es un subregistro, que más de 5.400 mujeres, el 78%, y vean lo dramático de esta cifra, son menores de edad, niñas, adolescentes menores de edad, que han sido captadas o secuestradas por organizaciones y mafias de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Un problema que la Defensoría ha recogido, un problema del que conoce el Ministerio de la Mujer, pero en el que pocos avances vemos y que encima viene a complicarse cuando tenemos organizaciones internacionales como estas. Sino, poco se puede hacer por las
por las compatriotas. Imagínense la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres venezolanas que llegan bajo este mismo modus operandi, porque lo hemos denunciado aquí en Día D, ¿no? La promesa en Venezuela del trabajo, vas a ser mesera, ¿no? Vas a vender en una tienda, y llegan acá, les retienen los documentos y prácticamente viven secuestradas y esclavizadas. Esto requiere un trabajo de inteligencia coordinado y sensible de la policía, porque es una arista más de la violencia sistemática que se ejerce contra la mujer. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y vemos que los avances, infelizmente, son pocos, y en este tema menos aún, menos aún. Hablemos del escándalo político de la semana. El ex premier Alberto Otárola le mintió al país sin sonrojo y sin despachos. Y lo peor de todo es que fue descubierto miserablemente por la publicación de esta conversación que sostiene y donde se revela pues la naturaleza sentimentalmente efímera de esta relación con Yacyre Pinedo, pero prolongada en el tiempo a nivel de contactos profesionales, ¿no es cierto? Yacyre Pinedo es la mujer que puso esta semana en jaque el gobierno de Dina Boluarte, a quien no le quedó más remedio que prescindir no solamente de su consejero, sino también de su brazo derecho, incluso desde la época en que no era ministro, porque Otárola fue su abogado, recordemos eso, al menos oficialmente prescindir de él. El ex premier cierra su ciclo político, al menos oficialmente, con 8% de aprobación, según la última encuesta de Datum de hace un mes, ¿no? Se fue además pateando el tablero, petardeando al gabinete, ¿no? Tildando de majadero al canciller que adelantó su salida. Se fue victimizándose también, ¿no? Recogiendo y corrigiendo ciertamente la versión que dio su expareja, que en cerrada defensa dijo que el exministro pues había sido víctima, pobrecito él, de un complot. Dijo que los contratos con el Estado no los consiguió gracias a sus buenos oficios, sino más bien a los del exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que punto seguido salió a decir, no señorita, eso no es cierto, rectifíquese o la demando, y tuvo que rectificarse. Entonces, nada, pues Yacyre Pinedo lo hemos visto llorosa, incluso reclamando ayuda a la presidenta Dina Boluarte, que se ha visto en esta situación, porque lo que ella dijo es, Alberto Otárola es víctima de un complot entre el expresidente Martín Vizcarra, el fundador del partido que pretende llevarlo como candidato a la presidencia, y el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte. Ahora, todos los aludidos han salido tácitamente a decirle a la señora Yacyre Pinedo, a la señorita, no mienta, o mentirosa, tácitamente, ¿no? Mientras que Otárola solamente apunta a Vizcarra. Y esta noche Romina Rossi lo que hace es hurgar un poco en el origen de esta resilla, de este encono entre el ex premier y el expresidente. Y resulta que en los orígenes también habría un tema de faldas. Lo cierto es que mientras todo esto ocurre, el país, y aunque la presidenta, que pareciera que vive en una realidad paralela, lo niegue, el país vive en una situación de crisis política permanente y de inseguridad que nos ahoga, y donde parece que el único que tiene poder de decisión y ejecución es un Congreso de la República que también tiene un dígito de desaprobación y que está empeñado en demoler lo poco de institucionalidad que nos queda. Romina Rossi. Érase una vez una damisela en aprietos. ¿Cuándo te dejaron? ¿Y cuándo te grabó? No sé, no me siento bien. Un premier enamorado. Eso no cambia. ¿Qué te pasa? No, lo único que quiero saber es si me quieres o no. Un supuesto villano y su secuaz. Dije, me voy por culpa de Martín Vizcarra. ¿Qué tengo yo que ver en los problemas que tiene Alberto Otárola? En este caso lo que han hecho es tratar de armar una conspiración fallida, una novela tragicómica, mezclando cosas que no tenían nada que ver para tratar de establecer que nosotros hemos armado este complot. Una pugna por el poder y una reina sin reinado. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña
en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la República, su hermana, soy yo. Esta semana el nuevo ministro del Amor, Alberto Otárola, tuvo que presentar su renuncia luego de la difusión de audios que revelaran sostuvo una relación con Yaciré Pinedo Vázquez, una joven que obtuvo contratos con el Estado luego de que se reuniera con el mismo Otárola. En la conversación con la señora Presidenta de la República, ya he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. El audio, sin embargo, y según la propia Yaciré Pinedo, es en realidad un video grabado por ella misma en el 2021, cuando sostuvo una fugaz relación amorosa y pasional con el ahora ex premier Otárola. En su momento fue una relación quizás sentimental en un periodo de una semana o quizás menos. ¿Cuándo fue eso? 2021. Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese audio es actual, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo a mí. Eso es falso. Las declaraciones de Yaciré Pinedo no solo se encargarían de desmentir la sospecha de que el audio era actual, sino que daría un giro a la historia. Buscar un complot contra el premier Alberto Otárola. El señor César Roberto Figueredo Muñoz, el hermano de la señora Dina Boluarte y el señor Martín Vizcarra. Querían sacar al premier Alberto Otárola utilizándome a mí para que el señor Nicanor pueda meter a su gente, pueda meter un premier. Aparecía así el villano de esta tragicomedia. Un ser al que le atribuyen garras, cola y dientes afilados y al que muchos llaman el lagarto. Martín Vizcarra era el personaje siniestro y como no podía faltar, tenía a su lado a un fiel escudero, un hombre de cuerpo voluminoso, corta estatura y cabellera escasa. César Figueredo, el secretario general del partido Perú Primero, ambos junto a una figura en la sombra, un presunto asesor directo de la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor. Tres personajes que coordinarían la salida del premier, aunque ahora digan que no se conocen. Él se va porque no ha cumplido su función. Él se va porque es un inútil. Él se va porque es responsable como premier de las muertes en las protestas sociales. Esto es tan burdo que de los tres, dos no se conocen. Pues es una cosa de locos, ¿no? Y esa es nuestra verdad, no lo conocemos. La joven damisela sostenía su versión amparada en esta fotografía, una imagen con el investigado por casos de corrupción. Ella aseguraba que el día que fue tomada la foto, se armaba el complot contra Otárola Peñaranda en el despacho de Vizcarra, dentro de la sede de su partido. Ella llega, el presidente Martín Vizcarra entra a mi oficina para pedirme otra cosa que no tenía nada que ver con ella. La presento, le digo, ella venía a buscarme por una foto. Hola, ¿qué tal? Como todo el mundo, se toma una foto y así es como es que ella va a buscarme por ese caso específico. Según Pinedo Vázquez, lo que buscaba Vizcarra era que Figueredo pudiera tener un puesto en el Ejecutivo. En este caso quería que le dé la SUNAR. Ahí es donde me llegan a contactarme incluso para ofrecerme dinero el hermano de la señora Dina Boluarte. ¿En algún momento buscó, postuló o estuvo detrás de este cargo? Es absolutamente falso. Yo tengo muchos años en la administración pública. O sea, yo he sido hasta presidente de la Red Iberoamericana de Catastro y Registro de la Propiedad de la OEA. ¿Usted cree que yo le voy a ir a pedir a la señorita Yaciré Pinedo que me consiga un trabajito? O sea, eso es completamente ilógico. No sé ¿Y el señor Nicanor Boluarte? Menos, si no lo conozco. No lo conozco. A Nicanor, con Nicanor nunca he hablado. Con Alberto Otárola no he hablado nunca. No había hablado con Otárola, pero sí conocía la existencia del video que llevó a la renuncia del premier. Cuando ella comenzó a decirme que ella tenía estas cosas, le dije, mira, déjalo ahí, es mejor no tener esta clase de problemas. De esto no quiero saber ni enterarme. ¿No le ofreció en ningún momento, toma, te lo paso, te lo vendo? Mira, esas son cosas, a mí no. La verdad es que nosotros nunca le ofrecimos
Nada. ¿Y ella tampoco se los pidió? Ni los pidió porque no estábamos interesados en esta clase de cosas. No hubo, dice, ofrecimiento alguno de dinero y, pese a conocer del tema, prefirieron no involucrarse. Sin embargo, los mensajes de conversaciones que Yacyre dice haber tenido con Figueredo cuentan otra historia. Buen día, corazón de melón. ¿Quién es ese tal Carlos? Dijo que llamaba de parte tuya. Debe ser de la gente de Nica. No le contestes hasta hablar con él. Ya sabes. ¿Hablar con quién? Yo contesté ahora y me dijo, soy Carlos. Te llamo de parte del doctor Figueredo. ¿Podríamos hablar un momento? Y le dije no. Las conversaciones que muestra ella con usted, supuestamente. Es más, hay una que usted le dice corazón de melón, viste panorama y no sé qué. ¿Son con usted? Yo he dicho nuevamente, y lo repito, ojalá que entregue su teléfono, ojalá que lo entregue para que en la verificación que haga la autoridad que sea, vean si ese número es mío, si esas son conversaciones mías. Yo no las conozco, esas conversaciones. En lo único que han coincidido César Figueredo y Yacyre Pinedo es que el año pasado ella lo buscó por una asesoría legal. Su otra coincidencia fue laboral. Cuando Figueredo Muñoz era el director de Cofopri, Yacyre Pinedo Vázquez obtuvo una orden de servicio por 8.000 soles. La joven en ese momento no había ni siquiera terminado la universidad. En aquella época, esta fotografía con un romántico mensaje habría sido publicada por Yacyre, confirmando una relación de 6 años con quien en ese momento era el amor de su vida. Figueredo asegura que la quería como una hija, pero nada más. No quisiera llegar a la penosa situación de estar en querellas, porque como persona, todas las personas tenemos derecho a equivocarnos. Todas tenemos derecho a equivocarnos. Pero también todos debemos tener la oportunidad de rectificarnos. Y espero que se rectifique de todo esto y que pueda continuar con su vida. Para Yacyre, sin embargo, la relación habría sido tan cercana que fue por Figueredo que consiguió una orden de servicio por 85.000 soles para trabajar en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo llega al sector defensa? Por una recomendación del señor Chávez, ex ministro de Defensa, por temas de influencia del señor César Roberto Figueredo Muñoz. El propio Jorge Chávez Cresta ha salido a desmentirla. Ha dicho de que no me conoce, o sea, ella no me pidió nada a mí, no hemos conversado, lo cual es la verdad, pero insiste en que el señor César Figueredo sí se ha comunicado conmigo y que había una intermediación para que pueda ser contratada, lo cual es absolutamente falso. El exministro de Defensa, además, asegura que la contratación tampoco se realizó por pedido alguno de Alberto Otárola. En ningún momento a mí, el señor presidente del Consejo de Ministros, me haya solicitado una recomendación o asignación de un puesto, no solamente para esa señorita, sino para nadie. Lo cierto es que reuniones entre Alberto Otárola y Yacyre Pinedo hubieron, según ha contado ella cuando él era ministro de Defensa. Que tuvieron una relación sentimental, también es cierto, así como una contratación de miles de soles. Y aunque Pinedo y Otárola hablen de complot, la propia presidenta Dina Boluarte salió a negarlo. Ese complot que se ha dicho se viene desmoronando porque el señor Vizcarra y el otro señor Figueredo, creo, y mi hermano, a quienes querían hacer aparecer que estuviesen complotando, no se conocen. Yo creo que Vizcarra es un mitómano muy cínico, muy caradura, que es un profesional del complot. No me extrañaría que participe en este complot también, porque lo que Vizcarra quería era sacar a Otárola. El distanciamiento entre Otárola y Vizcarra traería a un personaje más en esta historia. Entre dimes, diretes y triquiñuelas, habría también una dulce hechicera. Ella es Yajaira López García, madre de la quinta hija de Alberto Otárola y que según estas fotografías del 2020, cuando Martín Vizcarra era presidente, la joven se paseaba por Palacio sin que su nombre quedara en el cuaderno de registros. Según ella, iba a actividades protocolares.
El acercamiento a los Vizcarra habría sido la causa de una presunta rivalidad entre Martín Vizcarra y Alberto Otárola. Por eso lo voy a denunciar a Alberto Otárola para que demuestre lo que dice, que lo que ha hecho es una difamación agravada y que no vamos a dejar que cualquiera pueda hablar sandeces sin asumir sus consecuencias. Una mujer lo habría distanciado de Vizcarra y una mujer lo terminó distanciando del gobierno y sumiendo al Ejecutivo en una crisis. El gabinete no está en crisis, el país no está en crisis. Para la presidenta todo seguiría marchando bien. Es que el gabinete, sin ningún cambio salvo el premier, seguiría su curso. Dina Boluarte designó a un allegado del ex premier, a Gustavo Adriansen. La pregunta es la siguiente: ¿Adriansen sería primer ministro si Otárola se hubiese opuesto a que lo suceda? No. Ahí está la respuesta. O sea que todavía mantienen poder fuerte en todo caso. Por supuesto que sí. O sea, Otárola va a querer ejercer poder a través de Adriansen de alguna manera, hasta que Adriansen se canse de hacerle caso. Un premier que está con todos. Mantendría, tal vez, las evidentes buenas relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Parece ser su alter ego, su otro yo, su mini-mí, algo parecido, pero por lo menos así en apariencia, ¿no? Como te digo, si me hubieran pedido a mí que lo hiciera, yo vengo con un equipo. No puedo simplemente aceptar, digamos, que me pongan exactamente a todos los ministros tal y como están, ¿no? Un cambio que no es un cambio en realidad, porque los cambios tienen una connotación que está asociada a temas de mejorar, progresar, ¿no? De corregir errores. El señor Adriansen debe ser, de hecho, una recomendación o casi imposición del señor Otárola a la señora Boluarte. Hay que darle ahora la oportunidad de que realmente tome la cabeza y haga todos los cambios. No hablo de las cabezas, sino cambios de planes. Porque aunque en el Congreso no muchos estén de acuerdo con la designación de Adriansen, ninguno niega darle su voto de confianza. El gran salvaguarda del gobierno de Boluarte es que en el Congreso tiene una mayoría que no quiere irse. Entonces hay un pacto tácito de permanencia que creo que se mantiene. No hay mucha crítica por parte del Congreso al Ejecutivo, así como no la hay por parte del Ejecutivo hacia los últimos y cuestionables cambios en el Congreso. Es un tema del Congreso, a quienes desde acá también saludo y agradezco por haber trabajado juntos en este trabajo articulado mirando al país. En medio de los saludos de Dina, la mayoría congresal aprobó el retorno a la bicameralidad, una ley que, además, permitiría la reelección. Así, quien ejerce el cargo no haya cumplido los 45 años necesarios para ser diputado. Además de la destitución de 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, amparados en un supuesto incumplimiento de edad. Para el analista Carlos Requena, una injerencia peligrosa por parte del Parlamento. Por lo menos hasta agosto había un número importante de leyes que habían sido aprobadas por insistencia, por ejemplo, porque el Ejecutivo tiene poco poder. Creo que el Congreso es el único que está utilizando su poder, en algunos casos de manera arbitraria. Siempre lo que determina ahí es la cantidad de votos. Lo criticable es que no lo utiliza cuando debe hacerlo. Las acciones de control político reales han sido escasas. Lo cierto es que nuestra clase política seguirá sacándonos la lengua a todos los peruanos, quienes tendremos que seguir contando sus tragicomedias. José Carlos Requena ha sido, creo que, bastante generoso al decir que ha habido algo de control político del Congreso respecto a las acciones del Ejecutivo. Creo que brillan por su ausencia, en realidad ningún control político, porque está sobreentendido que la pretensión de un Congreso con un dígito de aprobación y una presidenta sin bancada, sin partido, ¿no?, solitaria en el ejercicio del poder, y de ahí la necesidad de apoyarse tanto en su hermano Nicanor Boluarte como en el señor Otárola, que hoy no es más su premier, pero veremos cómo se desarrollan las cosas. Digamos, es llegar al 2026 a como dé lugar.
Y en la práctica lo que vemos es que el ejercicio del poder está principalmente en manos de un Congreso que está mirando sus intereses. O sea, lo que ha ocurrido o lo que está por terminar de ocurrir mañana con la votación de la Junta Nacional de Justicia debería movilizarnos a todos. Y esto no es la defensa de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, sino la defensa de la institucionalidad en el país. O sea, la moción para inhabilitar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia señala que todo el colegiado avaló una inconstitucionalidad, que es permitir que la doctora Inés Tello continúe ejerciendo el cargo a pesar de que había pasado en el ejercicio del mismo los 75 años reglamentarios. En la Junta Nacional de Justicia dicen, esa es la edad límite para poder postularse y el mandato es por 5 años y no podíamos pedirle que renuncie y ni a renunciar porque estaba en el ejercicio del cargo. En el Congreso han dicho, eso es falta grave, todos firmados, todos deben irse y todos deben ser inhabilitados. Pero lo que están haciendo es selectivamente elegir a quienes sí inhabilitar y a quienes no, porque claro, las responsabilidades son individualísimas. Entonces, aparentemente lo que están haciendo es deshacerse de aquellas piezas que les resultan especialmente incómodas en la Junta Nacional de Justicia. Pero lo que ocurrió el último viernes es un atropello a la Constitución, porque el señor José Luna, miembro de la Comisión Permanente, no votó en la Comisión Permanente sino su execitario, pero en la votación del Pleno sí votó y no debió votar, y eso se ha discutido hasta el hartazgo en los últimos días. No debió votar porque los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno. Pero todos salen a decir, ahora es la hermenéutica parlamentaria, no ha pasado nada. O sea, ¿desde cuándo la hermenéutica parlamentaria está por encima del reglamento del Congreso, pero sobre todo por encima de la Constitución? No lo sé, pero este Congreso hace y deshace y el Ejecutivo no le importa, porque la Presidenta dice, no estamos en crisis, estamos en el país de las maravillas. Mientras que la gente la matan a diario, el sicariato, secuestros, extorsiones, atentados vinculados al tema de la extorsión. Y ahí seguimos teniendo a este ministro del Interior que parece pintado en la pared o que quiere aparecer solamente en la foto cuando se captura al delincuente del menudeo. La verdad es que sí entiendo al señor Adelcén, que ha venido a ocupar el cargo de Otárola, que de buenas a primeras no puede decidir a este lo saco, pero quizás uno cuando es premier va y propone sus nombres, porque eso es lo que dice la Constitución. El premier llega y propone quién va a ser su equipo de trabajo. Aquí ha llegado, ¿no? ¿Cierto? Como un fusible. Hoy se quemó el plomo, pongo uno nuevo y seguimos trabajando. Esperemos que hayan cambios, porque se necesitan. Son urgentes, porque el país no aguanta más. Y yo me pregunto si es que vamos a aguantar así con este Congreso que parece un bulldozer, que no tiene legitimidad, haciendo y deshaciendo y petardeando la institucionalidad del país. Vamos a cambiar de tema. El señor Samir Villaverde parece que está muy nervioso, está muy intenso en sus redes sociales. Nos ha enviado esta carta notarial. Samir Villaverde es el financista, ha sido financista de la campaña de Pedro Castillo. Es señalado por la Fiscalía como integrante de la presunta organización criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo y además aspirante a colaborador eficaz. Entonces, esa carta notarial que se les he mostrado cuestiona la naturaleza del reportaje que vamos a presentar a continuación. No lo conoce, no lo ha visto, pero lo cuestiona y él requiere, la carta, que ATV le responda lo siguiente: si este reportaje tiene como fin perjudicar su imagen por un favor o pago de dinero de parte de personas, dice la carta, dedicadas al tráfico de terrenos y lavado de activos en organización criminal. Ya responderemos a eso más adelante. El señor Villaverde sabe perfectamente a qué responde el interés periodístico respecto a su condominio, Los Delfines, en la playa Los Lobos, allí en Cerro Azul. Ese condominio a donde Artur León y Edwin Castillo, los van a conocer ustedes esta noche, no pueden entrar. Y no pueden entrar a pesar de que ellos tienen sus casas ahí. De su bolsillo construyeron sus casas y no pueden entrar al condominio donde ahora veranea y también utiliza a veces como base de campaña, nada menos que en Tauro Humala. En el 2023, el señor Villaverde, investigado por pagarle sobornos a Pedro Castillo, cercó el terreno con las casas ya construidas adentro y empezó a vender lotes y le cambió el nombre y lo llamó el condominio Los Delfines. Según los registros públicos, Villaverde compró el 41% de este gran terreno a 700.000 soles. En los registros públicos, Lorena Ormeño ha verificado que los límites no están fijados en la ficha registral
y los vecinos que denuncian esta noche dicen que al señor Villaverde lo que le corresponde es la parte que está pegada a la carretera y no pegada al mar. Lo cierto es que ahora quienes, si no se allanan a los requerimientos de Villaverde, no pueden ingresar al condominio. Este ha sido cercado, tiene todas las entradas vigiladas, controladas, incluso dicen y denuncian los vecinos, hay un acceso que va directamente al mar y que simplemente ha sido bloqueado por órdenes del señor Villaverde. Esto es lo que denuncian los vecinos, y que la municipalidad simplemente no ha hecho nada. Le ha dado largadas al asunto, se han dado cuenta que es irregular, pero ahí están esperando que se haga algún informe. En estos últimos 4 años, el señor Samir Villaverde ha sido 34 veces denunciado por usurpación y hasta secuestro por sus vecinos. Pero ya con los años, la mayoría que tenía su casa ahí construida terminó allanándose y firmando según los requerimientos legales de Villaverde. Y dicen que la única casa que la empresa de Villaverde ha construido, porque el resto dice, se niegan pues a ceder a esto que ellos consideran es un chantaje delictivo, la única casa que todavía está en construcción es la que en un futuro ocuparía nada menos que Antauro Humala, al ladito de la suya. Este es el reportaje de Lorena Ormeño. La casa que está pegada al cerro, esa es de Samir Villaverde. Y a su costado, esa casa que está ya en proceso, tarrajeada y tal, esa es de nuestro querido Antauro Humala. Artur León y Edwin Castillo trepan para ver sus casas hoy inalcanzables. No pueden cruzar el cerco mientras ante ellos se erigen una al lado de la otra las propiedades de 2 nuevos vecinos. Dicen 2 ex inquilinos del INPE, el ex amigo del golpista Pedro Castillo y aspirante a colaborador eficaz Samir Villaverde. Y el ya anunciado candidato presidencial Antauro Humala, el autoproclamado líder de los oprimidos que aparentemente pretendería hacer su revolución mientras se broncea en el sur. ¿Antauro Humala tiene una casa aquí? Sí, claro. ¿Al costado de Samir Villaverde? Sí. ¿Están seguros de eso? Sí, claro. Curiosas coincidencias bajo el sol de la exclusiva playa Los Lobos en Cerro Azul, cuyo nombre está a punto de hundirse en la impunidad. Ha borrado las calles. Acá está Avenida Soriano, ya no hay letreros de las calles. Según él no existe ese plan. Pero sin embargo la municipalidad me lo ha dado. ¿Qué has hecho en mi casa? Has tumbado toda mi casa, tú. Todavía tiene fuerzas, Doña Rosa disfrutaba sus días de retiro grabando a su esposo jugando como un niño. La felicidad absoluta en la casa que cuentan construyeron desde el año 2000, donde crecieron sus hijos y nietos. Veranos inolvidables que también disfrutaba Artur León y sus hijas desde 2011. Pero cuentan, su felicidad terminó cuando Samir Villaverde, el aspirante a colaborador eficaz, investigado por sobornos durante el gobierno de Pedro Castillo, llegó derribando el nombre Los Lobos. Cercó esta área con sus propiedades adentro y comenzó a vender lotes y casas como condominio Los Delfines. Nos encontramos en el proyecto inmobiliario Condominio Los Delfines. Contamos ya con más de 50 casas de playa construidas. Todo empezó en 2020, cuando, según registros públicos, Villaverde compró el 42.5% de una parcela ubicada en la playa Los Lobos por 700.000 soles. En los registros no están especificados los límites, por lo que dicen, él se ubicó donde quiso. A él no le corresponde lo que él dice que le corresponde, que es para el lado del mar. A él le corresponde para el lado de la carretera. Estos cerros y esta parte de acá. ¿Y cuál es la zona que ha tomado? La que está adentro, hacia el lado del mar, donde no deja entrar a nadie. Precisamente en ese espacio habían 50 casas construidas y 70 lotes vendidos y separados con cercos perimétricos. Propiedades hoy atrapadas dentro del condominio Los Delfines. Nosotros hemos pagado por esos terrenos. Junio del 2011, la fecha de la escritura. Es más, nosotros tenemos una avisación de planos de la misma municipalidad. Hemos comprado todo en el mismo notario. ¿Por qué no se registra en registro público? Porque todavía faltaba la habilitación urbana de la zona para poder hacer las independizaciones.
y sin independización no se pueden anotar en registros públicos, tal como le ocurre a miles en el sur de Lima. Así las cosas, cuentan, Samir les ofreció comprar otra vez sus propiedades con contratos de compra-venta, donde una cláusula revelaba un detalle. Todo el terreno está inhibido, es decir, no se puede vender por orden judicial por su caso de corrupción. Puede en ocasiones deberse a que el Estado trata de asegurar el futuro del pago de la reparación civil. Vende esta propiedad o propiedades a pesar de existir una orden judicial, pues ahí sí estaría cometiendo alguna infracción. Si el Estado decidiera cobrarse la reparación civil, las personas que compraron de manera interna pierden todo. Ya no habría posibilidades, ¿no? Perderían la posibilidad de disponer de ese predio y también el Estado se vería perjudicado. Pero este detalle parecería no preocupar a Villaverde, quien denuncian exige además a quienes viven fuera de su cerco pagar una membresía de un inexistente club Los Delfines, 500 soles de inscripción y 200 mensuales para que les abran las vías bloqueadas por él y llegar al mar, a depositarse en las cuentas de Sentinel.com, con grandes empresas como clientes, y que reemplazó a Vigarza, manchada por el escándalo con Castillo y sus sobrinos. Los que se niegan corren la suerte de Edwin y Arthur. ¿Cuál es su casa, maestro? Mi casa está allá en la avenida Soriano. Ya. Prácticamente está a 3 a 4 casas de el portón o las puertas de acceso hacia la playa. Esas personas que ingresan con vehículo, ¿son vecinos de ustedes? Si han ingresado, son vecinos que ya han arreglado con Samir Villaverde, han firmado sus contratos abusivos. ¿Ves que hay 2 lotes vacíos? Sí. Ya, el que está pegado a la casa, todo eso estaba cercado. ¿Qué pasó? Y eso es lo que él ha tumbado. Toda mi casa, toda mi cochera. Lo ha anexado al otro terreno que está un poco más pegado a la casa grande para hacer un lote y venderlo. ¿Se está vendiendo su terreno? Sí, claro, porque a él no le convenía un lote chiquito porque no tiene valor de venta. Pero un lote de 240 metros sí. ¿Y si a él se le ocurre mañana botar todo, puede evitarlo usted? No, si yo no puedo entrar. ¿Qué voy a hacer? Y es que Villaverde controla hoy todos los accesos a la zona. Ha colocado 4 bloqueos en avenidas principales. Él pone primero plumas de fierro en la avenida Soriano, que es esta avenida que ingresa por aquí y llega hasta la playa. Hay un portón aquí, un portón allá y más atrás hay otro portón más. Es vía de evacuación para tsunami. Nadie puede entrar, nadie puede salir y si hay una emergencia, un tsunami, todos los que vivimos dentro nos quedamos atrapados. ¿Y qué pasa si ustedes quieren ingresar en este momento? No puedes ingresar. ¿No puede ingresar? No. Si no estás en la lista del condominio, no puedes ingresar. Y si él se molesta contigo por algún motivo, tampoco puedes ingresar. Pero además de la Soriano está bloqueada esta avenida que termina en el mar. Esto es la avenida Las Conchitas. Iba hasta allá, ¿no? Esto es un regalo de Samir Villaverde. Nos ha quitado la avenida que está reconocida en la municipalidad. Es una avenida. Puso la sobrebase y le puso cañas. Y ahora ya ha puesto ese drywall que simula una pared. Ahora, pero durante el momento en el que empieza a construir y corta una pista, ¿dónde estaba la municipalidad? No hicieron nada. Es la ley de Samir Villaverde. La policía le permite, la fiscalía le permite, el Poder Judicial le permite, todo le permiten. ¿Qué le diría usted a la fiscal Marita Barreto? Que controle a su colaborador eficaz. En 4 años, Villaverde fue denunciado 34 veces por usurpación y hasta secuestro por los vecinos. Pero hoy, la mayoría ya firmó. Estimados vecinos, lamento informarles que me veo obligada a firmar el contrato del señor Villaverde, ello por razones de salud y la necesidad de preservar la tranquilidad de mi familia. Temerosos o cansados, lo cierto es que hoy sus casas aparecen en la página de Villaverde Company como construidas por él. Esta es de una vecina, ella tiene 10 años en esa casa. Esta de acá es del señor Rodrigo Silva, ¿no? Que no lo dejan entrar.
Y la muestra como una casa de su proyecto. Claro. ¿Cuántas casas realmente ha construido él? Una, la de Antauro. Muchas personas llegaron a la playa Los Lobos en el distrito de Cerro Azul. El motivo era que Antauro Humala iba a sostener una reunión. Antauro, dicen, es el nuevo y único vecino que no tendría problemas con Villaverde. Al salir de prisión, el etnocacerista se instaló en su playa favorita, Los Lobos, en esta casa alquilada o prestada, donde lanzó esta deplorable frase. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo. Ocurrió en enero de 2023, aniversario del Andahuaylazo, donde Sonriente aseguró tener ayuda en el Jurado Nacional de Elecciones, 11 meses antes de aceptarse su inscripción. Con el Jurado Nacional de Elecciones, que simpatizan con nosotros, los empleados simpatizan con nosotros, nos han dicho, compatriota Rubén, nosotros queremos, estamos con ustedes, pero si salen tan perfectos, pero si nosotros les admitimos todo perfecto, nos van a botar de la chamba. Nos van a botar de la chamba. Entonces, por favor, vamos a ponerle 5 faltas leves, 5 observaciones leves para que sea más asequible. Entonces, aceptamos. Ya póngale 5 observaciones leves y ya están solucionadas. Se jactaba frente a la piscina de esta casa ajena. Sin embargo, según los vecinos, Antauro estaría por cumplir su sueño de la casa de playa propia, a metros, en el condominio Los Delfines. Esta casa en acabados, dicen, junto a la del ex amigo de Castillo. Está en proceso de construcción, no era así. La han vuelto a levantar. Ese terreno debe tener 3 lotes, por lo menos. Las pocas paredes que habían las tumbó también Samir Villaverde cuando vino a hacer su disque limpieza, ¿no? Y ha vuelto a construir. Entiendo entonces que ha llegado a un acuerdo con Antauro, porque si no, no podría construir. ¿Es cierto o no que Antauro es el nuevo vecino de Samir? La información no fue confirmada por su abogada. Sentinel dentro de las empresas de Villaverde. Financista, entre comillas, del corrupto de Pedro Castillo, que eso no lo puede negar nadie. Si te sientes tan poderoso y le regalas o le vendes o dentro de ese dominio que tú tienes un condominio privado, de que esa casa de los vecinos que dentro de la urbanización está identificada como la casa de Antauro, pero a ver, pregúntenle si él puede o no puede entrar con su carnet de socio. Juntarte con Antauro, no hay casualidades. Pero hoy los vecinos no deseados son Arthur y Edwin. Señor Edwin Castillo Segura. No nos conoce, pero si yo tengo mi casa acá adentro, ¿cómo no va a conocer? Hola, Arthur León. ¿Puedo entrar a mi casa? No contesta. No, pero sí te graban. Claro. Sí te graban, pero ni siquiera tiene la decencia de salir y mostrar su cara. ¿Cuánto tiempo no puede entrar a su casa? Ya más de un año. No pudieron ingresar, pero sí atraer a la policía, que curiosamente llegó en ese momento. ¿Cuál es realmente el poder de Samir Villaverde? La vida es una y hay que disfrutarla y vivirla cada momento. Tenemos problemas con este condominio. Nosotros, a inicio de la nueva gestión que asumimos, no hemos encontrado expedientes ni hemos encontrado documentos de los supuestos permisos que le hayan dado la gestión anterior. ¿Tiene derecho el señor Samir Villaverde y las empresas ligadas a él a cerrar estas vías, esos cercos que están, 2 exteriores y 2 internos? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? No tiene ningún derecho, ¿no? Ningún derecho. Así lo afirmó el alcalde de Cerro Azul, que nos recibió con 2 funcionarios que, sin embargo, culparon a la gestión anterior, pues si bien en diciembre de 2022, esta rechazó la última apelación de Villaverde, dicen, perdió el expediente. Y ellos han extraviado sorpresivamente todo el expediente y solo dejan una copia de esa resolución. Ahora, cuando yo notifique a la otra parte para traerse abajo todo ese trabajo constructivo que han hecho,
nosotros tenemos que notificar a la otra parte no solo la resolución, sino todo el expediente. ¿Por qué? Porque él se puede sentir supuestamente vulnerado en sus derechos. Ahora, esto fue en diciembre de 2022. Estamos en marzo de 2024. ¿Cuántos años más se pueden demorar en reconstruir un documento para que no siga bloqueando una vía que es de todos? No, yo le doy toda la razón. Sin embargo, ¿de dónde yo reconstruyo ese expediente? Es de los documentos que el señor Samir ha tenido que presentar lastimosamente, o sea, lo han hecho con conocimiento de causa. Señor Samir no entrega los documentos para la reconstrucción, él va a seguir teniendo sus bloqueos en las vías principales. Ya, entonces, al no él haber alcanzado, porque se le notificó oportunamente para que haga llegar la documentación respectiva, entonces nosotros tenemos que ir por otra vía. ¿Cuál es la vía por la que están yendo? Un nuevo expediente para proceder a la demolición y enviar toda la documentación a Ejecutoría Coactiva para que proceda administrativamente. Y recién en diciembre de 2023 declararon el documento extraviado, aunque el alcalde se reunió con los vecinos 4 veces en el año. Ustedes han tenido reuniones y hay videos, audios y fotos en mayo y en junio sobre este mismo tema y recién lo están declarando perdido. ¿No parece una burla verdaderamente? No, porque lastimosamente en la entidad pública para emitir una resolución se tiene que, lastimosamente se tiene que esperar los informes de los funcionarios correspondientes. ¿Un año? ¿Correcto? No necesariamente un año. Exactamente un año. Sí, pero bueno, nosotros hemos asumido esa responsabilidad de problemas de funcionarios anteriores. La municipalidad tiene en sus planos la avenida Soriano, que es ruta de evacuación vigente, y también Conchitas. Si en efecto hemos confirmado que están bloqueadas, ¿no le corresponde a la municipalidad desbloquearlas? Claro, lo vamos a hacer, pero cuando tengamos, como le digo, ya el expediente reconstruido, cuando ya tengamos todas las armas, ¿no? Es que ya hay un tsunami y alguien va a morir porque no va a poder salir. Y eso va a ser responsabilidad de la municipalidad porque no ha desbloqueado una zona que debería desbloquear. Pavorosa lentitud, según ellos, por su afán de cumplir la norma. Nosotros también, ¿no? Y sentimos impotencia y queremos agilizar esto lo más, ¿no? Porque tenemos que ser empáticos también, tenemos que ponernos en el lado de ellos, ¿no? O sea, hay personas que se les ha demolido sus casas, hay personas adultas mayores que no pueden ingresar al condominio, ¿no? Pero ¿está realmente atado de manos el alcalde? En lo absoluto, es decir, la autoridad tiene que hacer respetar sus decisiones, ¿no? Y esta reconstrucción que ha demorado todo un año me parece también hasta sospechosa, ¿no? Porque se supone que en la municipalidad se encuentran todos los archivos, planos y autorizaciones o no que han brindado. Se estaría transgrediendo de manera flagrante la libertad de movimiento, es decir, la libertad de tránsito. Pues entonces estaríamos ya hablando de algún tipo de delito de usurpación. En máximo 3 meses, según el alcalde, demolerán los cercos de Villaverde, cuya versión buscamos. No dio entrevistas, contestó con esta carta notarial, acusando a los denunciantes de traficantes de terrenos y de crimen organizado, y advirtiendo denunciarnos por tocar su caso. Papeles en lugar de respuestas, amedrentamiento que no todos están dispuestos a permitir. Por supuesto, solamente subrayar que se buscó al señor Samir Villaverde para que pudiera hacer sus descargos frente a lo que denuncian los vecinos que están impedidos de ingresar al condominio, a las casas que ellos construyeron, ¿ok? Respecto a la propiedad o ¿no? de la construcción y que los vecinos señalan sería la casa de Antauro Humala. La doctora Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, nos ha hecho llegar este video del líder etnocacerista. Vamos a ver. Respecto al anuncio del canal de ATV, creo que día de promocionando una casa, un inmueble supuestamente mío en la playa Lobos de Cerrasur, provincia de Cañete, del condominio de la empresa Villaverde, he de referir lo siguiente. El inmueble
referido en el reportaje no es de mi propiedad ni de mi señora esposa. Ese inmueble es de propiedad del ciudadano Ricardo Repeto Andrade. Claro, tiene una relación conmigo, es el hijo de mi esposa. Y ese terreno, la contrata se efectuó en el año 2013, es decir, hace 11 años. Y ese terreno le pertenecía a un contratista apellido Candiotti, Rolando Candiotti. A él se le compró. Luego hubo un juicio entre contratistas y el Poder Judicial dispuso que se transferiera, o el ganador de ese litigio fue la empresa Villaverde. Entonces el propietario tuvo que regularizar el contrato y lo logró el año 2021, o sea, hace 3 años. Y lo sigue pagando. Entonces yo rechazo cualquier infundio de pretender vincular a mi persona con temas que no me corresponde a mí explicar, porque no tengo nada que ver en el asunto. Y asimismo rechazo toda esta ofensiva mediática, tanto de ATV como de la prensa en general, y de la prensa escrita del Grupo El Comercio y del Grupo Willax, como también del Grupo Expreso, contra la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reclutas y Obreros. Y especifico que mi persona, el ciudadano Antauro Humala, ya estoy totalmente rehabilitado. Podría tranquilamente presidir cualquier organización política. Sin embargo, he preferido mantenerme como militante de base. Y como tal actúo, como actuaría cualquier militante, ejerciendo mi derecho de opinión. Derecho de opinión que obviamente mantengo mis líneas ideológicas y políticas firmes, como lo hice en mi primera rebelión en Locumba contra el dictador Fujimori y luego en Andahuaylas contra el corrupto Toledo. Sobre el tema del partido político, si queda tachado para seguir inscrito, habrá otro, porque hay 11 en la lista para ser inscritos por el Jurado Nacional de Elecciones y alguien lo cobijará. Eso lo hemos dicho la semana pasada. Insistir en el tema de señalar y decir eso es abonar en la victimización de alguien que claramente pretende ser candidato a la presidencia. Tomemos nota nada más de todas estas cosas. ¿Quién es Ricardo Repeto Andrade, ¿no? Aquí el hijastro del señor Antauro Humala? Vamos a ver. Patriotas, estamos el día de hoy reunidos para desmentir al mitómano y corrupto de Rafael López. Repeto Andrade, estamos, sí, Ricardo Repeto Andrade, militante cacerista reconocido, muy visible en toda la lucha mediática por la liberación de Antauro Humala. Públicamente salió a exigirle, demandarle a Pedro Castillo que cumpla con su palabra durante la campaña presidencial de indultar o liberar a su padrastro. Él ha sido trabajador del Congreso en el 2020, ocupó titulares. ¿Por qué? Acusado de golpear a un compañero de trabajo en el Congreso. En el 2021 postuló al Parlamento por Unión por el Perú, y un detalle no menor es que en su DNI efectivamente figura como dirección el kilómetro 132 de la Panamericana Sur, este terreno en la playa Los Lobos. Finalmente y brevemente, para hacer referencia a la carta del señor Villaverde, a la carta notarial, en la que desliza que este canal o Lorena Ormeño ha recibido algún tipo de pago para hacer el reportaje, lo negamos tajantemente. De hecho, considero que es un insulto, y un insulto grave, insinuar que en Día D, o que ATV, o que algún reportero de Día D recibe dinero a cambio de realizar un reportaje. Recogemos la denuncia que consideramos es absolutamente válida de 2 ciudadanos que construyeron sus casas y de las que no pueden hacer uso porque el terreno fue cercado de esta manera, que además está siendo investigada por la municipalidad,
y que bloquea, y el alcalde lo ha dicho, 2 vías de acceso importantes, 2 vías bloqueadas, la avenida Soriano y la avenida Conchitas, y el alcalde ha reconocido que eso es un bloqueo de vías, que el señor Samir Villaverde no tiene ningún derecho. Me pregunto en qué parte, en qué extremo del reportaje de Lorena Ormeño se está faltando a la verdad frente a lo que ustedes han escuchado. Más bien me parece que el señor Villaverde está un poco nervioso porque, claro, él aspira a ser colaborador eficaz y hay una serie de reglas de conducta que debe observar. Y en este caso hay claramente flagrancia. La municipalidad se está demorando más bien en actuar sobre un tema que linda aparentemente con lo delictivo, pero serán los fiscales y las autoridades quienes lo determinen. Finalmente, tener presente, y esto suena ya a una amenaza, que una empresa que recibe dinero maculado con conocimiento de causa proveniente de personas investigadas por el delito de tráfico de terrenos para transformarlos e incorporarlos al sistema financiero, utilizando su organización y estructura empresarial para realizar pseudo servicios, puede ser plausible para ser investigados por el delito de lavado de activos. No, señor. No, señor. Esto es inaceptable. No se lo permito. No, señor Villaverde. Aquí se hace periodismo, y se hace periodismo de investigación, y se va a las fuentes y se corrobora. Intentamos obtener su versión de los hechos, pero usted prefirió, ¿no?, empapelarnos, usted prefirió llenar sus redes sociales de mensajes amenazantes contra ATV y contra IDD, y no le voy a permitir ese infundio. Más bien, si tiene algo que responder, enhorabuena. Aquí están los micrófonos abiertos para usted. Tenemos que hacer una pausa en Día D y vamos a regresar con este caso que es insólito. O sea, la facilidad con la que la policía puede acusar a alguien y esa acusación sin elementos, sin pruebas, terminar condenando a alguien presuntamente inocente. El primer lugar en la postulación a la Escuela de Medicina de la Universidad de Huamanga, un estudiante con un futuro brillante, condenado a más de 10 años por tráfico ilícito de drogas, ya está preso. Y Richard Apolo ha hecho la investigación. No hay elementos que apunten a su contra. Increíble. Con eso regresamos aquí en Día de No Se Mueva. Esta noche en Día D, la terrible historia de un ejemplar estudiante universitario condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas que desde la prisión jura y llora por su inocencia. Nunca he cometido cosas para yo merecer estar acá. Yo sé que él es consciente, mi familia es consciente, todas las personas que me conocen saben de la calidad y el tipo de persona que soy. Además, terapia para agresores. Pues amiga, te pido perdón por todo el daño que te hice. ¿Es posible la rehabilitación de hombres acusados por violencia familiar? ¿El machista puede cambiar? Sí puede cambiar. ¿Tú has cambiado? Yo he cambiado. Los hombres podemos cambiar. La violencia contra la mujer. Quédese en Día D. Día D. ¿Con qué criterio un fiscal y luego un juez condena a una persona sin elementos de convicción y lo condena por tráfico de drogas a 10 años, arruinándole la vida? Y estamos hablando de un muchacho, de Brian Arango Guamán. Él tiene 25 años, un muchacho que ingresó primero a la Escuela de Medicina en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga. Un joven francamente brillante. Entonces, él en el 2019 fue detenido por la policía, que le dice, ¿sabes qué? Un juzgado de Pisco en Ica te requiere, tienes una requisitoria, porque ha sido procesado y acusado de tráfico ilícito de drogas. Por supuesto que Brian no tenía la más pálida idea de lo que le estaban hablando. Ya en el proceso, en el que apeló una y otra vez porque lo condenaban a prisión, se entera de lo que había pasado. Un buen día, alguien llegó a una empresa de transportes con un paquete, con una encomienda de pan y queso, en el que había camuflado marihuana, 2 kilos de marihuana. ¿Y cuál es la única prueba que exhibe el expediente con el que Brian ha sido condenado a 10 años de prisión y ya está preso en el penal de Ica? Bueno, un voucher electrónico en el que ni figura su firma, ni figura su número del DNI, ni figura su huella. La persona que entregó la encomienda solamente dio su nombre
y solamente con eso, porque Richard, siempre lo digo, es muy acucioso, revisa de pe a pa el expediente, no ha encontrado nada más. Y así es como este muchacho es acusado por la policía ante la fiscalía del Poder Judicial, y el Poder Judicial lo termina condenando. Lo peor de todo es que a este drama monumental se le suma otro que va a conocer en el reportaje de Richard Apolo. El hombre que se aferra a los barrotes de las rejas de ingreso al pabellón 8A del penal de Ica es Brian Gerson Arango Guamán, un joven de 25 años de edad quien hasta hace pocos meses atrás era en Ayacucho un destacado estudiante de medicina cuya vida, lamentablemente, le cambió amargamente cuando la justicia, a finales del año pasado, decidió condenarlo a más de 10 años de prisión por un crimen que, como veremos a lo largo de este reportaje, Brian Gerson jamás cometió. Yo no tengo por qué estar acá, como le vuelvo a decir, yo es una pregunta que me hago todos los días. ¿Qué hago yo acá? Por favor, que me permitan continuar con mi vida, porque es algo, es lo justo, es lo que por favor me merezco. No merezco estar en ese lugar. Una justicia que solo se ha valido de un comprobante escrito a máquina para acusarlo de haber supuestamente enviado una encomienda desde Ayacucho con destino a Lima, conteniendo 2 kilos de marihuana camuflados entre panes y quesos. Un comprobante que solo llevaba el nombre de Brian Gerson Arango Guamán como supuesto remitente de la encomienda con droga. Cualquier persona lo pudo haber hecho este envío. Por ejemplo, imagínate, Richard, yo digo, ¿sabes qué? Tal vez usted no me cae, no sé, tengo algún problema personal, voy a hacer este envío, mi nombre es tal, mi nombre es Richard Apolo y ya, su nombre figura en la boleta de envío y a usted le sentencian con ese nada más. Solamente con la boleta. Estas fotografías corresponden a la vida universitaria de Brian Arango Guamán en Ayacucho, un muchacho que a inicios del 2018 cumplió el sueño no solo de ingresar a la universidad a estudiar medicina humana, sino además ocupó el primer puesto en el examen de admisión. Sin embargo, año y medio después, en medio de un control policial en Ayacucho, Brian fue detenido por la policía. Los agentes le dijeron que tenían en su contra una requisitoria emitida por un juzgado en Pisco. Entonces me dicen, vamos solamente tenemos la requisitoria, el caso está allá, nosotros tenemos que trasladarte al donde se te está requiriendo, donde han presentado la requisitoria. ¿Tú estabas solo en ese momento? Yo estaba solo, entonces... ¿Qué pensaste en ese momento? Lo único que se me vino a la mente es, bueno, tengo que comunicarme con mi familia para que me ayuden, porque yo la verdad es que nunca he estado en ningún problema, como le menciono, Richard, nunca he estado en ningún problema, tampoco... mi círculo social, mi ámbito familiar, siempre hemos tenido mucho cuidado, pues, ¿no? Y aparte de que a las actividades a las que yo me dedico no tienen nada de relación con nada delictivo. Cuenta que pasó entre 4 y 5 días detenido en Ayacucho antes de ser trasladado a Pisco, donde efectivamente era requerido por el juzgado. Fue en aquellos días que Arango Guamán se enteraría recién que la fiscalía lo acusaba de supuestamente enviar el 16 de abril del 2018 desde una agencia de transportes en Ayacucho una encomienda en la que venía camuflada 2 kilos de marihuana. Arango también se enteraría, dice, que la persona que envió aquella encomienda con destino a Lima lo había hecho con su nombre, Brian Gerson Arango Guamán. Por aquel entonces la fiscalía pedía para él prisión preventiva. Remite Brian Gerson Arango Guamán, ¿tú hiciste este envío? No, definitivamente no. Como le digo, yo en ese momento, en esos días estaba más enfocado pues, en el tema de presentar mis papeles a la universidad y aparte de que yo no tenía ni la más mínima necesidad pues, ¿no? de realizar o ni siquiera estaba inmiscuido. Personalmente he sido formado, como si se creció en un ámbito familiar en el que nunca hemos estado ligados ni a consumo de drogas, ni a cosas delictivas. Mi familia tampoco consumen drogas, mis hermanos son todos profesionales.
La persona que se había acercado el 16 de abril del 2018 a la agencia de transportes Antesana en Ayacucho para depositar la encomienda conteniendo la droga camuflada, solo había dado el nombre de Brian Arango Guamán como supuesto remitente. No existía ni firma, ni huella digital, ni otros datos que certifiquen verdaderamente quién enviaba la encomienda desde Ayacucho. No figura mi número de DNI, no está mi firma, no existe mi huella, es solamente mi nombre. Está escrito, o sea, esa computadora, o sea, la impresora, pero ni siquiera está a mano, o sea, para hacer una constatación, una prueba de que tu hermano firmó, que se la firma de tu hermano, la huella de tu hermano. O sea, alguien tomó el nombre de tu hermano. Alguien tomó el nombre de mi hermano. Dime que esto es lo único. Es el único medio probatorio por el cual el juzgado de Pisco, el colegiado de Chincha, mejor dicho, condena a mi hermano a 10 años y 6 meses de pena privativa de libertad, solo con este medio probatorio. Y hay un tema muy importante que se debe tomar en consideración. Ningún traficante de droga pone su nombre como remitente, porque sabe que lo pueden identificar tanto la policía como la fiscalía. Eso es un claro ejemplo de que lamentablemente las decisiones judiciales están al margen de lo que realmente pasa en la sociedad. Cuando el 16 de abril del 2018 la encomienda con droga salió desde Ayacucho rumbo a Lima, esta fue descubierta a la altura de Pisco en medio de un operativo policial en la carretera. Los agentes abrieron la encomienda, encontrando la marihuana al interior. La encomienda y la boleta registraban, además del nombre de Brian como remitente, el nombre del destinatario en Lima, Saúl Jiménez Aquije, por lo que la policía, buscando detener a Jiménez en flagrancia, permitió que el bus continúe su viaje rumbo a Lima, donde finalmente, cuando Jiménez Aquije recogió la encomienda, este fue detenido. Durante las investigaciones, ni la fiscalía ni la policía encontró en el celular o en las redes de Jiménez llamadas o mensajes con Brian Arango. Ni siquiera en la agenda del celular de Jiménez se encontraba el teléfono del universitario. Supuestamente tú remitiste Brian Gerson Arango Guamán, y al quien le enviaste supuestamente es a Saúl Jiménez Aquije. ¿Tú conoces a Saúl Jiménez Aquije? Definitivamente no los conozco. Yo por primera vez escucho su nombre cuando en audiencia. Es más, durante su interrogatorio con fiscalía y policía, Saúl Jiménez Aquije dijo no conocer a Brian Arango Guamán. Un dato: cuando el 16 de abril del 2018 se envió desde la ciudad de Ayacucho la encomienda con droga, Brian Arango Guamán se encontraba realizando un trámite a muchas horas de distancia de la agencia. El 16 de abril, ¿dónde estaba tu hermano el 16 de abril del 2018? El 16 de abril del 2018 mi hermano se encontraba realizando trámites de su partida de nacimiento en el distrito de Visión o provincia de Vilcashuamán, que está más o menos a 3 horas de la ciudad misma de Ayacucho. Ajá, de donde supuestamente se realiza el envío. Se realiza el envío por tu hermano, según la justicia. Sí. ¡Brian Arango! ¡Brian Arango! Las marchas en Ayacucho en respaldo de Brian Arango, pidiendo justicia para él, no han cesado desde que se supo de su detención, pero sobre todo, luego que a finales del año pasado se hizo efectiva la sentencia de noviembre del 2022 contra el joven estudiante de medicina, que fue injustamente condenado a 10 años y 6 meses de prisión. Una sentencia que parece no tener sustento alguno, más aún teniendo en cuenta que cuando Saúl Jiménez Aquije fue detenido en Lima recogiendo la encomienda con marihuana, la policía detuvo horas después a Armando Lizana Rodríguez como supuestamente cómplice de Jiménez. Al igual que Saúl Jiménez Aquije, a Lizana no se le encontró comunicación alguna ni mensajes con Brian Arango, y al igual que Jiménez Aquije, durante su interrogatorio fiscal y policial, Lizana negó conocer al universitario. A la hora de declarar, dicen, no te conocen. Dicen. No me conocen porque tampoco los conozco yo. O sea, nunca hubo un vínculo, nunca hubo ni siquiera una comunicación, ni nada por decir, ni una sola. A ellos ni mensajes de hecho. Pero hay más. Curiosamente, durante año y medio antes de su detención, Brian Arango nunca recibió una notificación de la fiscalía respecto
a una investigación en su contra. Pero además, si bien la policía y fiscalía tuvieron conocimiento e incautaron la encomienda horas después de ser enviada desde Ayacucho a Lima, increíblemente, escuche bien, nunca solicitó en el 2018 la prueba más importante buscando tener la certeza de la culpabilidad de Brian Arango en el envío de la droga desde la empresa de transportes en Ayacucho. Una prueba que no era otra que las imágenes de las cámaras de seguridad. En esas fechas también tenían cámaras. O sea, en este envío, el 16 del 4 del 2018, habían cámaras. Existían cámaras, pero el tema es que las imágenes se borran secuencialmente, sistemáticamente, cada 3 meses. Entonces, ya habían pasado año y medio. ¿Cómo podía yo recabar las imágenes? Pero ¿no? tú las estabas pidiendo al año y medio. Ya, al año y medio, claro. La Fiscalía pudo haberlo hecho en los días posteriores al hecho, ¿no? Claro. Entonces, ¿Nunca pidió la Fiscalía? La Fiscalía nunca pidió. ¿Nunca hubo pedido de la Fiscalía entonces para solicitar, deme los videos para ver si en verdad Brian Arango envió la encomienda? No, nunca, Ronald. ¿Nunca le dieron o nunca pidieron? Nunca lo han pedido. ¿La Fiscalía nunca pidió? Nunca el fiscal a cargo de ese caso ha pisado Ayacucho para hacer la investigación. Nunca ha pisado Ayacucho. Por eso actualmente la defensa legal de Brian Arango ha interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema, buscando se revierta esta, a todas luces, sentencia injusta, que no solo ha truncado la vida del joven universitario, sino además, esta tragedia complicó la ya resquebrajada salud de su anciano padre, que al momento de la entrevista con Brian, se encontraba en cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y yo le digo a mi papá que lo amo un montón, que gracias por todo lo que me has enseñado y siempre voy a mantener en alto la frente y el honor que siempre has cuidado de la familia. Yo voy a querer que voy a salir pronto de acá, papá, te lo prometo, y ojalá me dé la oportunidad, yo sé que me puedo encontrar contigo y poder estar nuevamente juntos. ¿Qué le dirías a la justicia? ¿A los jueces? A los jueces que, por favor, que se pongan la mano en el pecho, por favor, y que, sobre todo, lo que lo revisen bien mi caso. Esta canción quiero dedicarle a mi papá. En este momento difícil para mi familia y para mi papito, quiero que sepa lo mucho que la amo. Mi padre viejo querido, que con tu ejemplo nos guiaste. Ahora que ya soy feliz, prometo seguir tus pasos. Lo que no sabíamos ni Brian ni yo aquella tarde del último viernes es que su padre Julián Arango Gómez, con pocas esperanzas de vida, fallecería la madrugada de hoy, domingo 10 de marzo. Un anciano que lamentablemente se fue de este mundo con el dolor inmenso de ver a su hijo sentenciado injustamente. A don Julián Arango Gómez no le alcanzó el tiempo y de seguro, desde donde esté, esperará que la Corte Suprema le devuelva cuanto antes a su hijo Brian Gerson la libertad que le fue injustamente arrebatada. Nosotros siempre vamos a hacer caja de resonancia de estos casos donde casi tenemos el convencimiento de que hay inocencia de por medio. Por supuesto, siempre decimos, si se demuestra lo contrario, que se le condene. Pero aquí hay una cadena de lenidad. Y lenidad es cuando alguien no hace su trabajo como debe ser. Desde los policías que con un recibo como única prueba deciden acusar a un estudiante, ¿no?, de tráfico ilícito de drogas. El fiscal que no investigó más, que dijo acusado, que denunció al Poder Judicial, el juez de control, porque en estos casos también hay un juez de control que dice sí, efectivamente la acusación del fiscal cumple los requisitos, hay elementos de convicción, procédase al juicio oral. El juez de primera instancia, luego se van a una segunda instancia, o sea, ya no solamente un juez, son 3 en una sala en segunda instancia. ¿Dónde está el criterio de estos magistrados, de este fiscal, de estos policías? Entonces, lo que yo creo que tendría que haber es, en primer lugar, apelar a que la Corte Suprema le ponga la lupa verdaderamente el expediente y revise a conciencia para que este chico, en todo caso, en lo que dure la apelación, que por favor siga el proceso en libertad. No pueden seguir teniéndolo preso con todo el drama que eso significa. Perdió al padre y él está preso.
pero luego investigar a los policías que hicieron la investigación, al fiscal que acusa, al juez de control, al juez de primera instancia y a los de segunda instancia. Eso es lo que tendría que ocurrir en un país donde se respeta el debido proceso, pero aquí se pisotea a diario y le arruinan la vida a la gente. Y le arruinan la vida a la gente. No hay derecho, no hay derecho. Esperemos, la verdad es que en la Suprema hagan la revisión del caso y que ese chico sea dejado en libertad, con todas las restricciones que ustedes quieran, pero que siga esta parte del proceso en libertad. Este chico tiene que ser puesto en libertad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de la posibilidad de que en un país donde el machismo impera, donde el ejemplo que el hombre maltratador, siendo un niño, recibió en casa, ¿no es cierto?, un padre machista, violento, maltratador, una madre que aceptó, que cayó, que perdonó, y no vamos a juzgar eso, sino ese ejemplo de masculinidad equivocado. ¿Es posible cambiar? Es posible. Hay talleres que se dictan para hombres maltratadores y tenemos 3 testimonios de hombres que han acudido a estos talleres que se imparten en el sistema de justicia como parte de la rehabilitación de un hombre maltratador. ¿Es posible o no? Regresamos para que conozcan sus testimonios. Pero antes, mensaje de nuestro auspiciador. Estresados por la lista escolar, tranquilos. Más del 80% de las mujeres en el Perú declara haber sido en algún momento víctima de algún tipo de violencia de su pareja, de su esposo, de su expareja. Son cifras alarmantes porque la violencia parece estar normalizada y lo que tenemos esta noche es el testimonio de 3 hombres que efectivamente reconocen que en el machismo y en el ejemplo que recibieron en casa está la raíz de ese comportamiento violento que les valió no solamente ser condenados, sino además apartados de sus familias. Camilo tiene 49 años, casado hace 15 años, su mujer terminó denunciándolo por violento y el Poder Judicial dispuso una orden de alejamiento y que además reciba tratamiento reeducativo. Y él reconoce, él le dice a Percy Guzmán, yo era celoso, controlador, machista, agresivo. La suya, a gritos, violentamente, con malos tratos, era la voz cantante de la casa, ¿no? Y él dice, pues efectivamente, en mi casa el que roncaba era mi papá. Y mi mamá callaba y obedecía. Y nosotros, sus hijos, con ella. Sumisión absoluta. Entonces, la libertad de mandarse mudar el fin de semana con la quincena, a jugar la pichanga con los amigos y desaparecer, si no volver sino hasta el día siguiente, para él estaba bien. Pero cuando su esposa empezó a trabajar, la figura cambia, no, ya la llamaba, la controlaba, no sales con tus amigas, no hagas eso, no hagas lo otro. Celoso, controlador, machista. La historia se repite con Juan, que admite haber también impuesto su voluntad a punta de gritos, de malos tratos. Su esposa se separa también de él, lo denuncia por violencia física y psicológica. Él ya no vive en su casa. Tiene una orden de impedimento de acercarse a sus hijos, a sus hijas y a su esposa. Y él, aunque ha pasado por el taller de rehabilitación, solamente espera y respetará la decisión de su mujer si lo vuelve a aceptar en el seno de la familia que él con su violencia destruyó. Johnny tiene 50 años y lo mismo, ¿no? Denunciado por violencia física y psicológica. La manzana no cae lejos del árbol y Johnny dice, pues sí, pues yo veía que en casa mi papá era un hombre violento, y violento no solamente con su madre, sino también con él y sus hermanos. Todos ellos han pasado por un taller de reeducación, que es parte de los esfuerzos que hace el sistema de justicia para reeducar a hombres maltratadores. ¿Es posible? Percy Guzmán. Pues amiga, te pido perdón por todo el daño que te hice. Sé que a partir de la fecha voy a ser diferente y estoy cambiando. Perdónenme, por favor, por todo el daño que les he hecho. Camilo tiene 49 años. Hace 15 se casó con la mujer que prometió amar y terminó haciendo todo lo contrario. Su esposa lo denunció por violencia física y psicológica. El juez solicitó una orden de alejamiento y seguir el tratamiento reeducativo en el centro de atención institucional que cumple desde hace 6 meses. Antes
Yo era una persona agresiva, machista, muy celoso. No le paraba diciendo, controlando cada rato. Ahora, con esta terapia, ¿no? Me ha hecho reflexionar, me ha hecho cambiar prácticamente mi forma de ser. Y soy una persona que ya respeto las decisiones que tiene ella. Camilo reconoce que el machismo arraigado en su vida fue lo que motivó su conducta violenta frente a su esposa y familia. Siempre levantaba la voz y siempre yo era el que tenía la última palabra, ¿no? Dejaba que ella se quede callada. Cuando salía del trabajo, hay veces los fin de mes que cobrábamos, ¿no? Me iba con una pichanga, de ahí con mis amigos a beber, ¿no? Bebidas, a tomar cerveza, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Cuando mi esposa me llamaba, yo no le contestaba el teléfono. Hay veces me quedaba ayer a la tarde, me quedaba en la casa de mi compañero o de mi amigo, ¿no? Ahí a dormir, ¿no? Y al día siguiente iba a mi casa y como si no hubiese pasado nada. Ella a veces no me reclamaba y yo pensé que como no me reclama, pues no, estaba equivocado, estaba errado. ¿Y en qué momento ya llega el tema que se convierte en violencia? Ya cuando no le dejo ir a un evento, ¿no? O le reclamaba algo que tenía en su WhatsApp, conversaciones con sus amigos, ¿no? Ella le respondía a sus amigos de trabajo, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me cuentas que tienes un amigo que te trata de esta manera y tú le respondes de esta manera? ¿Por qué? Por reclamarle una situación así, empezamos a los golpes prácticamente. Fue donde ella me denuncia. La denuncia fue por violencia doméstica. Camilo tuvo que acatar la orden del juez. Cuando te denuncia, ¿qué orden te da la justicia? ¿Qué te pide el Poder Judicial? Me pide primero alejamiento de 30 metros, ¿no? De ella, no utilizar el WhatsApp, no comunicarme con ella, nada, ¿no? Entonces yo apelé y al apelar me dieron diciendo que por mis hijos que son pequeños, que tengo que atenderlos y no podía estar en otro cuarto porque estoy pagando al banco, que tengo, ¿no? He hecho unos cuartos para mis hijos individualmente y me bajan a 10 metros. Entonces yo por eso duermo en el tercer piso y duermo en el segundo piso, ¿no? O sea, ¿desde hace cuánto están separados? Desde el mes de julio. Similar historia es la de Juan. ¿Cómo tú te consideras? Una persona violenta. ¿Por qué? A veces por mis impulsos, que a veces no controlo mi forma de ser como persona. Este sentenciado por violencia familiar es un joven padre de familia de 30 años que ejerció sistemáticamente violencia psicológica en su hogar, creyendo torpemente que por ser hombre tenía la última palabra en casa. ¿Tú eras una persona violenta en casa? Sí. ¿Con tu familia, con todos? Con todos. Era. ¿Y no te das cuenta que estabas lastimando a alguien? ¿No te das cuenta que estabas hiriendo a tu familia? En su momento no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque pensaba que el responder, pensaba que estaba haciendo bien yo. Y no me daba cuenta que al momento le lastimaba a ellos. En la forma de voz o de repente palabras sueces que de repente podía salir. ¿Y tú en ese momento qué pensabas? En ira pensaba. ¿Pero creías que estaba bien lo que estabas haciendo? En ese momento sí pensaba que estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque de repente, como todo hombre, de repente le respondía, ya pensaba que las cosas iban a calmar. Y a veces en ese entorno las cosas se empeoraban. ¿Y a qué te refieres como todo hombre? ¿En qué forma? Que como a veces como yo soy de la casa, exacto, yo soy de la casa. El machismo arraigado que existe exactamente en el Perú. ¿Tú te consideras también una persona machista? En su momento sí. Hace 4 años, su esposa, cansada del trato hostil, decidió separarse. Sin embargo, las discusiones, ofensas e insultos continuaron. Por eso, hace 7 meses, la madre de sus hijos lo denunció por violencia psicológica. ¿Esto a qué conllevó ya en el núcleo de casa? A una denuncia. La denuncia. ¿Tú sigues viviendo en casa? Yo ya no vivo en casa ya. Tengo un impedimento y un régimen hacia la mamá de mis hijos y hacia mis hijos. ¿Y cómo tomaste eso cuando te dieron el impedimento antes que nada? Me sentí muy triste de repente por mis actos que yo he cometido. No he tenido un buen diálogo con mi esposa y eso impidió muchas cosas y inclusivamente la fiscalía me mandó para hacer una terapia psicológica hacia mi persona. Al principio me sentí molesto
¿Por qué? Porque era parte, tenía que pedir permiso en el trabajo y poder dirigirme hasta Breña. Para mí pensaba que era pérdida de tiempo. Otro reeducado es Johnny, un hombre de 50 años que también creyó que su accionar impulsivo y machista no lastimaría a los seres que más ama en su vida, situación que provocó que fuera denunciado por violencia física y psicológica. Agredí, ¿no?, a mi esposa por mi carácter, ¿no? Por su carácter. Sí, era desfogarme, ¿no?, por la cólera que tenía en esos momentos, ¿no? Y lo hice sin medir las consecuencias, ¿no? ¿Por qué cree usted que actuaba así? Por desconocimiento, ¿no? Inconscientemente. Sí, o sea, no se daba cuenta. Correcto, sí. Simplemente así es. reaccionó. No controlaba mis emociones. No controlaba. Sí. ¿Y por qué cree usted que no controlaba sus emociones? Por el carácter que tenía, de repente la furia que tenía en esos momentos, ¿no? ¿Y esto a qué llevó? A una agresión física, ¿no? Johnny reconoce que su violento accionar es por el machismo que normalizó en su vida, como consecuencia del trato que recibió de niño por parte de su padre. Lo que pasa es que todo tiene un origen, ¿no? ¿Y cuál es el origen para usted, creo? En mi caso, mi padre es un tipo machista, me agredía a mí físicamente pequeño, y eso a mí me chocó bastante, emocionalmente chocó bastante, y yo prometí no dañar a mi esposa cuando era pequeño, no agredirla. Y esa era mi promesa, ¿no? Pero sin embargo sucedió eso, ¿no? ¿Usted también se consideró en algún momento machista? No, pero llegando acá sí me doy cuenta que sí. Inclusive mi esposa me dijo que era machista. Porque dije, no, tengo 3 hijas mujeres, ¿cómo voy a ser machista? Pero inconscientemente con mis actos que tenía, los pequeños actos que tenía, que yo no lo notaba. Sin entender en aquel momento que su violento accionar lo estaba convirtiendo en un potencial agresor, Johnny no encontraba razón para acatar la sanción que le ordenó el Poder Judicial. Fui a la comisaría, me hicieron la denuncia, a la semana vine el juzgado, me llegó la notificación en el cual me tenía que alejarme de casa, 200 metros cuadrados. ¿Qué pensó en ese momento usted cuando recibió esa notificación? Me sentía mal. ¿Usted tiene hijas mujeres? Sí, 3 niñas, 3 hijas. Y en el cual también indicaban ahí, ¿no?, uno de los ítems que tenía que hacer el curso en el CAIN. Y yo desconocía que era el CAIN. Lo iba postergando yo, ¿no? O sea, me llegó y ya voy fin de mes, a la siguiente sí, lo dejaba. Pero en un momento entro en conciencia, ¿no?, que es por algo, ¿no? Porque también ahí me dice que tengo que acatar la orden del juez. Es como una desobediencia, ¿no? Claro. Entonces lo tomé, ¿no? Debe ser por algo bueno, ¿no? Y también por el bienestar de mis hijas, ¿no? Johnny, Juan y Camilo son hombres sentenciados en nivel leve o moderado, derivados como medida de protección por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, para cumplir sesiones en los centros de atención institucional, CAI, que brindan atención integral para contribuir el cese de la conducta violenta del hombre. Este programa tiene etapas, tiene una evaluación psicosocial. Todo persona o todo hombre que va a ingresar al servicio pasa por una evaluación psicosocial, cumpliendo unos criterios, pasa a la etapa reeducativa, que consta de 28 sesiones grupales que van acompañadas de sesiones individuales, donde se van revisando las formas como hemos aprendido a ser hombres, cómo nos relacionamos con las mujeres, estrategias para establecer relaciones igualitarias. El último viernes, en el Día Internacional de la Mujer, en el CAI de Breña, fuimos testigos de las terapias. La sesión en aquella mañana fue el mundo emocional de los hombres. Esta emoción que queremos trabajar. ¿Qué emoción es? Es ternura, cariño, amor. 1, 2, 3. 15 segundos. Pueden empezar. Seguro muchos de estos caballeros cuando llegan acá son personas duras que no manifiestan abiertamente sus emociones. ¿Y cómo lograr que eso cambie para de repente estas emociones logren ternura, amor hacia sus seres queridos y no violencia? Y justamente esto es una de las razones por qué los conflictos se dan conflictos dentro de la pareja, porque a veces no expresamos lo que sentimos. Y como han visto, a algunos se les hace complicado, o sea, no pueden dar un abrazo, no pueden decir te quiero.
Y justamente aquí con estos ejercicios cada vez ellos van aprendiendo a expresar estas emociones. Un claro ejemplo del impacto que viene logrando el Programa Nacional Aurora a través de los 6 centros de atención institucional es el caso de Camilo, quien nos cuenta cómo es el trato ahora con su aún esposa. Trato de ser más condescendiente con ella, trato de ser más empático con ella, ¿no? Por más que hago todo eso, yo sé que no es fácil porque ella, como digo, hasta el momento todavía no me perdona, se puede decir. ¿Y respeta su decisión? Yo respeto su decisión y si ella dice, ¿sabes qué? Ella no, hasta acá nomás, rehace su vida, yo la mía, no tengo por qué exigirle ni decirle no, es la decisión que está tomando ella. El señor Johnny también aprendió a respetar a su pareja. Después de 26 sesiones y a punto de culminar su reeducación, nos explica cómo controla ahora sus impulsos. Una respiración profunda, aguantarme, pensar ya, razonar, ¿no? Que esto no tiene una buena consecuencia. Entonces yo ya he vivido mi pasado, lo que he tenido, ¿no? No me llega nada bien, no me llega nada bien, entonces continuar, ¿no? Con una vida más tranquila y por el bienestar de mis hijas, ¿no? A 2 sesiones para culminar con éxito su intervención en el CAI, dentro de poco, Juan podrá volver a ver a sus hijos. ¿El agresor puede cambiar? Sí, puede cambiar. ¿El machista puede cambiar? Sí, puede cambiar. ¿Tú has cambiado? Yo he cambiado. ¿Cuál es el mensaje de repente a otros varones que están viviendo equivocadamente en violencia en casa? Que busquen ayuda profesional de personas que lo van a hacer cambiar de actitud de persona. Estos hombres que fueron agresores pararon la mano y hoy entienden que nada justifica la violencia contra la mujer. Por eso hacen la diferencia, como Juan, que afrontó las consecuencias de su conducta violenta, o Johnny, quien asumió su responsabilidad por los abusos cometidos, y Camilo, que aprendió técnicas para manejar su ira y estrés, desarrollando habilidades sociales y de comunicación. Los hombres podemos cambiar. No a la violencia contra la mujer. Romper estos círculos tóxicos es posible, no solamente es el hombre que tiene que reconocer cómo se construyó su masculinidad y a partir de ahí reconocer qué gatilla su violencia, qué gatilla es el querer desfogarse sobre una mujer, sobre la madre de sus hijos, pero también el de las mujeres, también de nosotras, ¿no? Seamos solidarias. Seamos empáticas entre nosotras, no juzguemos a las que aguantan una relación tóxica, pero hablemos en voz alta de estos temas. Creemos círculos de hermandad en donde podamos discutir estos temas y buscar... Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo, 9:55. Chau.